Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo la hora en que vean este video. Voy a hablar hoy día de la ergoespirometría, algunas generalidades. Esta es la primera parte en relación a estas pruebas de esfuerzo cardiorrespiratorias, también conocidas como las CPET, del inglés Cardiopulmonary Exercise Testing. Ahora, esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que en este caso se ve acá un usuario que está utilizando el ergoespirómetro. Algunas personas lo conocen como la prueba del VO2 o del consumo de oxígeno o del consumo máximo de oxígeno. Obviamente, como se ve acá, es una prueba de estrés de ejercicio para medir la capacidad, el rendimiento físico. Entonces, acá se recopila información sobre la respuesta cardiopulmonar, vascular, muscular y metabólica. Ahora, para poder realizar este test, se utiliza este equipo que se ve acá. Y aquí tenemos el equipo del Metalizer 3B de la marca Cortex, que se encuentra ahí en el carro. Obviamente ahí está la pantalla que nos va mostrando los datos en tiempo real. Y tenemos al usuario con su mascarilla y su turbina, ¿cierto? Aquí, este es el sensor de flujo. Se ve el panel de la trotadora ahí. Entonces, vamos a utilizar, como mencionaba, el equipo que es el ergoespirómetro, el Cortex. El modelo es Metalizer 3B, que nos va a servir principalmente para obtener parámetros ventilatorios. Y a esto se le puede agregar un electrocardiograma para obtener también el registro eléctrico del corazón. Y también eventualmente podríamos medir la presión arterial para tener también un apoyo respecto a lo que son los parámetros hemodinámicos. Ahora, en el equipo del ergospirómetro, en la cara anterior, vamos a poder encontrar las distintas, digamos, espacios para conectar los periféricos. La línea de gas, que vendría siendo la línea que se ve acá, que viene desde el sensor de volumen, está ahí conectada, de color blanco, esa es la línea de gas. El sensor de volumen tiene esta línea de color negro que va conectado también en la cara anterior. Se le puede conectar un electrocardiógrafo que sea compatible con Cortex. Se conecta también un sensor para la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la trotadora HP Cosmos Mercury tiene un sensor también para la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, no es necesario conectarlo. Y en la cara anterior también existe una conexión para un periférico digital, como por ejemplo un oxímetro de pulso, para medir la saturación de oxígeno. Y en la cara posterior del equipo vamos a encontrar una conexión para la energía eléctrica y una conexión para el computador, el PC. Veíamos la mascarilla que tiene que estar bien colocada. Vamos a ver en los prácticos la correcta colocación de la mascarilla que utiliza un arnés de seguridad. Vamos a ver el sensor de volumen y la línea de muestra de gas, que en este caso sería de color blanco, no se ve muy bien por el contraste ahí. Dentro del sensor de volumen vamos a encontrar una turbina, ¿cierto? Tiene toda la carcasa, una pieza electrónica y de este color más claro estaría la turbina. La línea de muestra de gas, como veíamos, es la de color blanco y este equipo debe ser calibrado. También en los prácticos vamos a hablar de la calibración del equipo. Para la calibración tenemos la botella de gas Cortex que trae una concentración eh, definida de gases, una jeringa de volumen de 3 litros y un barómetro para también hacer una calibración respecto a la presión atmosférica. Esta botella de gas tiene 15% de oxígeno, 5% de dióxido de carbono, el resto es nitrógeno. Son 12 litros de gas. Por cada calibración, más o menos se utiliza 1 litro de gas. Y la calibración de gases debería hacerse una vez al mes, por lo tanto, alcanzaría para un año la botella de gas. Además,
vamos a tener los software. Hay un software que es el Toolbox, donde uno hace las configuraciones generales y ya para hacer la prueba de esfuerzo, utilizar el Metasoft Studio. Ahí se abre la ficha del paciente, se elige la prueba y los distintos protocolos de ejercicio. Por supuesto que vamos a necesitar un ergómetro. En el laboratorio contamos con la trotadora HP Cosmos modelo Mercury, que ustedes ya conocen, y la bicicleta Monarch 827E. Y por supuesto que hay otros ergómetros que se podrían utilizar. En la prueba, ¿cierto? Generalmente vamos a hacer una prueba, por ejemplo, en este caso, una prueba incremental, como se puede ver acá. Vemos una fase de reposo. Obviamente que, claro, tú podrías hacer un calentamiento previo, pero en general lo que correspondería hacer es una fase de reposo que dura de 2 a 3 minutos, en donde la persona está, por ejemplo, de pie en la trotadora. Entonces ahí medimos unos parámetros en reposo y nos aseguramos también de que el equipo está midiendo todo lo que necesitamos que mida, que esté todo bien conectado, que no haya problemas técnicos. Luego vamos a tener una fase de calentamiento y luego vamos generando cargas, ¿ya?, incrementales, ¿cierto? Hasta que vamos a hacer una fase de recuperación. Los objetivos de la prueba de ejercicio cardiopulmonar son hacer una evaluación básicamente del sistema cardiopulmonar. Vamos a medir también el consumo de oxígeno. Se podría obtener el VO2 peak o el VO2 máximo, ¿cierto? Que es un indicador muy importante de la capacidad funcional, de pronóstico también. Se pueden detectar limitaciones en el ejercicio que pueden ser cardíacas, pulmonares, musculares, desacondicionamiento, incluso metabólicas. Se puede monitorear el progreso de un programa de rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca, con EPOC, entre otros. Y por supuesto, se pueden obtener los umbrales de entrenamiento individualizado. Llámese umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, y sabemos la importancia que tiene aquello. Dentro de las aplicaciones clínicas podemos hacer un diagnóstico diferencial de disnea, hacer una evaluación preoperatoria, hacer un seguimiento de enfermedades crónicas, pronóstico de enfermedades cardiopulmonares y por supuesto que nos da parámetros muy útiles al momento de hacer la prescripción del ejercicio tanto en pacientes crónicos como en medicina deportiva, ¿no? ¿Qué vamos a medir? La carga de trabajo en watts. Generalmente la bicicleta la medimos en watts. En la trotadora podemos medirla fácilmente en términos de velocidad en kilómetros por hora, por ejemplo. Se va a medir las mediciones de intercambio metabólico de gases, consumo de oxígeno, producción de CO2 y con esos datos se puede obtener el cociente respiratorio. Mediciones ventilatorias como la saturación de oxígeno, la ventilación pulmonar, los umbrales ventilatorios, la frecuencia respiratoria, los equivalentes ventilatorios tanto para el oxígeno como para el CO2, entre otros. Y variables cardiovasculares podemos obtener fácilmente la frecuencia cardíaca y si hacemos la electrocardiografía podemos obtener cambios en el segmento ST o cualquier anomalía que se pueda presentar en la electrocardiografía. Y podemos medir también la presión arterial. Los protocolos a utilizar, generalmente, si queremos medir umbrales ventilatorios, por ejemplo, o cuando hacemos pruebas de consumo máximo de oxígeno, utilizamos protocolos rampa, como veíamos anteriormente, una fase de reposo, un calentamiento y ahí vamos generando la carga incremental de trabajo. Pueden ser pruebas maximales, ¿cierto? O submáximas. Y siempre o sea, no nos olvidemos de hacer una fase de recuperación. Protocolos tipo escalón también se podrían hacer, o incluso hay algunos protocolos de tipo continuo que nos pueden servir también para observar algunos parámetros. Ahora, ¿cuál es la base fisiológica de la ergoespirometría? Entender de que eh, vamos a hacer un consumo de oxígeno, en donde tenemos al sistema respiratorio como protagonista en este caso. Luego va a ocurrir un intercambio gaseoso.
en la membrana alveolo-capilar, y ahí el sistema cardiovascular se hace cargo, ¿ya? Corazón para bombear esa sangre que transporta el oxígeno que tiene que llegar a los tejidos, en el caso del ejercicio principalmente al músculo esquelético, y si hablamos de metabolismo aeróbico, sin duda que la mitocondria va a tener un papel fundamental. Y estos son los engranajes de Wassermann, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que está todo relacionado. Entonces, nosotros a través del consumo de oxígeno y de la producción de CO2, que es básicamente lo que se está midiendo, es lo que está midiendo el ergospirómetro, agreguémosles aquí también el flujo, ¿verdad? Porque este es un sensor de volumen, el flujo, ya, con esos datos se pueden obtener muchos parámetros. Bien, los que hablábamos anteriormente, ventilación minuto, el pulso de oxígeno, por ejemplo, los umbrales ventilatorios, entre otros. Entonces, eh, si nosotros entendemos y podemos medir el consumo de oxígeno y la producción de CO2, podemos tener información sobre lo que está pasando a nivel ventilatorio, a nivel cardiovascular y a nivel de tejidos, a nivel de músculo, ¿cierto? Importante es medir el consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo o eventualmente el VO2 peak. Y sabemos que podemos utilizar la ecuación de Fick para explicar el consumo máximo de oxígeno. Tenemos un componente central que vendría siendo el gasto cardíaco máximo que podría generar una persona, ¿cierto? Estaría relacionado con la frecuencia cardíaca máxima y el volumen sistólico máximo que puede generar ese corazón a una intensidad maximal. Y vamos a encontrar que el otro componente vendría siendo periférico, es decir, la diferencia arteriovenosa de oxígeno máxima. Entonces, recordarte que el oxígeno viene por las arterias, va a pasar a los tejidos. En este caso, el músculo esquelético principalmente es el que va a consumir la gran cantidad de oxígeno. De hecho, se va a llevar en algunos casos en ejercicios maximales del 80, incluso cercano al 90% del gasto cardíaco. Aquí vamos a tener el intercambio gaseoso y vamos a tener, ¿no es cierto?, una sangre venosa que se está generando. Entonces podemos ver la diferencia entre el oxígeno en la sangre arterial y venosa. Si hay mayor diferencia, si una persona logra una mayor diferencia, significa que va a tener un mayor uso del oxígeno. Es decir, hay un buen transporte de oxígeno, hay un buen intercambio gaseoso acá y una mayor utilización de ese oxígeno. Es decir, hay un buen desarrollo de enzimas aeróbicas y de las mitocondrias a nivel de las células. Y aquí podemos ver una gráfica que nos muestra el consumo máximo de oxígeno. Cuando hacemos las ecoespirometrías podemos observar un gráfico como este, y si encontramos esta meseta que nos indica maximalidad, podemos hablar de VO2 máximo. Si no la encontramos, ya podemos hablar de VO2 peak. Recordar que en clase revisamos los VO2 máximos promedio para sujetos jóvenes sedentarios deberían dar entre 35 a 40 ml por kilogramo, en las mujeres de 27 a 30 ml por kilogramo. Fijémonos, sujetos entre 20 a 29 años. Ya los deportistas aeróbicos de élite, triatletas, maratonistas, ciclistas de ruta, ya pueden tener VO2 máximos tan altos como 85 ml por kilogramo o 77 ml kilogramos en el caso de la mujer. Que estén muy bien.